Este es un mini PC gamer muy especial, y no solo por el hecho de ser uno de los mini PC gamer más pequeños, sino porque en su interior esconde un secreto que otros no tienen, y creo que no nos damos cuenta de lo pequeño que es hasta que lo comparamos con el mini PC gamer que montamos hace un tiempo, que ya me parece muy compacto. Este es el ASRock Desk Mini A300, que parecería el típico Barebone que venden otras marcas, pero es distinto. Para quien no lo sepa, un Barebone suelen ser PCs pequeños que suelen contar únicamente con la caja, procesador y disipador. Después, cuando te llega, tú le tienes que poner el almacenamiento y la memoria RAM, porque ya te viene con una placa base con su APU integrada en ella sin que lo puedas retirar, incluso en algunos casos con gráficos dedicados, tal como si fuera prácticamente un portátil, pero al que tú le tienes que poner el almacenamiento. Pero esta unidad de ASRock lo único que trae es su placa base con soqueta M4, su caja y su fuente de alimentación. Y lo mejor es que lo he podido comprar de segunda mano en un estado prácticamente nuevo por 100 euros, cuando normalmente cuesta 200. Este ASRock Desk Mini A300 es un ordenador muy pequeño, y para que lo veáis comparado a un PC que ya es realmente pequeño, consigue reducirse todavía más. Es muy similar a su hermano el X300, pero con algunas diferencias que iremos viendo durante el vídeo. En su interior encontramos una placa base muy interesante. Para empezar, aunque pueda parecer que es de formato Mini TX, no lo es todavía más pequeña. Sus medidas son de 14 por 15 centímetros, cuando en una Mini TX normal son de 17 por 17. Y aunque es para el soqueta M4, no es compatible con cualquier procesador, y la razón es bastante curiosa. No solo por costes, sino por tamaño, esta placa base no tiene chipset, lo que le permite alcanzar este tamaño tan reducido. Para empezar, como tampoco tiene ningún puerto PCI Express, en esta placa base solo podremos usar procesadores con gráficos integrados, también conocidos como APU, y además la dificultad de no tener chipset para la marca es que han tenido que desarrollar internamente la compatibilidad de los procesadores con la arquitectura. Por ello, esta placa base del modelo A300 es compatible con un número limitado de procesadores, entre ellos la serie 2000 y 3000 de AMD, que ya tienen unos años. Aún así, se le puede hacer alguna modificación para que acepte procesadores más actuales, que es lo más interesante y veremos más tarde. Y no solo esto, este tamaño tan pequeño lo consiguen haciendo algunos sacrificios, y no solo de la tarjeta gráfica, sino que, como estaréis viendo en la caja, solo entra la placa base y no encontramos ninguna fuente de alimentación. Bien, eso es porque es externa, como si fuera una fuente de portátil con ese formato de ladrillo, teniendo una capacidad máxima de 120 vatios. Y por eso esta placa base me parece tan curiosa, porque incorpora una entrada de corriente directa desde el exterior como si fuera un puerto de USB+. De esta forma puede reducir todavía más el tamaño total del PC. Y tranquilos, porque esto no acaba aquí, todavía tiene más sorpresas. Este tamaño tan reducido de placa base hace otros sacrificios. Como algunos habréis podido ver, las ranuras para las memorias RAM no son convencionales, sino que tienen un formato SODIMM, que es ese formato algo más pequeño que se usa sobre todo en portátiles. Además, es compatible con hasta 64 GB de memoria RAM, por lo que hay de sobra. En mi caso he usado dos sticks de 8 GB cada uno a 3200 megatransfers. Hay que vigilar bastante con esto, porque al estar usando procesadores con gráficos integrados, la RAM es al mismo tiempo la VRAM, por lo que como más velocidad tengamos, mejor rendimiento obtendremos. Aún así, los 3200 megatransfers en mi opinión eran el mejor equilibrio calidad-precio. Las otras ya se encarecían demasiado, aunque debo decir que el Athlon 3000G que usaremos al principio no es compatible con más de 2667 megatransfers. Por ello estaría bien que en función de qué procesador vayáis a usar, lo tengáis en cuenta para no desperdiciar dinero. En mi caso tengo planeado mejorar el procesador, así que me servirá igualmente. Aunque este procesador, el Athlon 3000G, con gráficos Vega 3, me ha sorprendido gratamente. Sinceramente no me esperaba nada de él, y nada más arrancar League of Legends me he dado cuenta del buen rendimiento que puede ofrecer con un TDP muy reducido de 35 vatios. Es de risa porque incluso por probar rápido si todo funcionaba, como solo quería probar por 30 segundos que arrancara el ordenador, ni le puse pasta térmica y jugando a League of Legends no pasaba de 55 grados. Y no porque el disipador sea una maravilla, porque es el que viene de fábrica con este Athlon 3000G, sino porque esta APU apenas se calienta. Y ahora ya vamos a mejorar este mini PC gamer, no sin antes ver los componentes que lo acompañan. Y es que, como veis, en este formato tan compacto en cuanto al almacenamiento, aunque podemos pensar que estaremos muy limitados, tenemos bastantes opciones. Podemos usar el puerto M.2 para un NVMe, pero no solo esto, sino que incorpora otro en la parte trasera y dos conexiones que, pese a que nos puedan parecer extrañas, en la caja nos llegan dos adaptadores que nos permiten usarlas como dos tomas de almacenamiento de 2,5 pulgadas que podemos anclar en la parte de atrás, donde tiene un pequeño espacio destinado a ello. Y es que realmente todo este pack, este combo está muy bien pensado. Incluso cuenta con un puerto para una tarjeta Wi-Fi y el chasis ya está preparado por si le queremos colocar las antenas, ya que en la parte de atrás tiene dos huecos que solo tendríamos que empujar y podríamos colocarlas en esa zona. Y sí, no paro de hablar bien y decir cosas buenas de la placa base, pero es que está muy bien. Pero lo curioso es que la caja está a la altura, ofreciendo este tipo de cierre de cajón que, a diferencia de otras que he probado, en esta funciona muy bien. Siendo lo pequeña que es, seguramente se lo podrían haber ahorrado
Y lo importante es que no lo hayan hecho, porque de esta manera todo el sistema es mucho más rígido y estable. Además, la caja incorpora compatibilidad con montaje BESA para colocarlo detrás de un monitor, aunque es un accesorio que deberíamos comprar aparte. Y esto no se queda aquí, en su panel frontal incorpora dos conexiones jack con micrófono y audio, un USB 3.0 y un USB tipo C, que vuelvo a decir, esta placa base es muy especial porque este panel frontal no es parte de la caja, sino que está integrado en la placa base, además de los LEDs de estado de la parte superior y el botón para encender de corto recorrido con un tacto bastante agradable. Y por si a alguien le ha parecido que faltan conexiones, la marca tiene algunos accesorios bastante interesantes para acabar de completar esta caja con más tipos de conexiones, tanto USB como jack. Aún así, a mí me parece que tiene unas conexiones traseras más que aceptables, teniendo en cuenta que incorpora dos USB y tres conexiones para monitor, siendo HDMI, DisplayPort y VGA. Por eso puede ser un muy buen candidato para una workstation, ya que puede con más de un monitor y tiene un buen rendimiento. Que por cierto, debo decir que la rigidez de los metales de la caja me sorprende. El panel donde va anclada la placa base es más grueso y se nota lo estable que es. Apenas se consigue doblar si haces fuerza con las manos. Y en cuanto al rendimiento de esta pequeña máquina, como he dicho antes, me ha sorprendido gratamente, pero ahora no creáis que esta APU de 2 núcleos y 4 hilos tiene un rendimiento espectacular, porque no es así. Tiene mejor rendimiento del que esperaba y se pueden jugar esports. Pero este PC puede ser mucho mejor. Como he dicho al principio, podemos consultar una lista de procesadores compatibles, de entre los cuales el más actual y más potente sería el Ryzen 5 3400G, que cuenta con gráficos Vega 11, que sí que tiene bastante mejor rendimiento que el Athlon, pero todavía podemos ir a algo más nuevo. Existe una versión de BIOS que permite actualizar a la arquitectura Renoir, y con ello podríamos mejorar a un 4600G con Vega 7 o un 4750G con Vega 8. Aún así es una pena que hayan discontinuado las versiones de BIOS, porque estoy seguro que se podría llegar a los nuevos 5600, 5700, pero claro, sacaron una nueva versión de este pequeño ordenador llamada ASRock X300 y tenían que continuar en esa plataforma para que se vendiera en lugar de esta. Pero hay algo en lo que no han puesto mucho empeño, al final lo que tienen de distinto es la estética y lo importante, la compatibilidad con prácticamente todas las APU del mercado de serie, salido de fábrica, aunque esto tiene un giro de guión que supongo que ASRock no esperaba. Si esta versión ya es compatible con Renoir, que usan Vega 7 y 8, pagar un equipo entero por tener un 5600G frente a este 4600G no es demasiado inteligente, porque ambas APU usan Vega 7 y aunque el procesador en sí pueda ser algo más rápido, el núcleo gráfico es el mismo. Entonces, dado que ese es nuestro límite a la hora de jugar, no creo que valga la pena ir por la versión X300, a no ser que te salga por el mismo precio o no tengas otra opción. Además, sinceramente, después de estar testeando e investigando, la diferencia del 3400G a estas nuevas unidades tampoco es tanta en cuanto a potencia gráfica, por lo que si lo vas a comprar únicamente por esto, quizá te puedes ahorrar algo e ir por esta opción y tampoco tendrás que actualizar la BIOS. Por otro lado, si lo que quieres es sacarle el máximo jugo, la opción que deberías elegir es el 4750G. Al final lo que ASRock debía creer es que sacarían más APU del socket AM4 y que para estas tendría la exclusividad el Desk Mini X300. Pero al hacer el cambio de socket, esta opción se ha desvanecido, y ambas unidades del Desk Mini tienen prácticamente las mismas posibilidades, lo cual, por suerte, nos beneficia a nosotros. Porque antes de comprar este equipo estuve un tiempo tratando de hacerme con el X300 y tenían unos precios demasiado inflados por ser la última versión, así que finalmente por la poca diferencia en rendimiento decidí ir por este y así probar de actualizar la BIOS y usar el 4600G, porque es una estrategia para ahorrarte dinero y teniendo prácticamente el mismo rendimiento. Aunque evidentemente lo malo de esto es que hay que tener primero un procesador compatible para poder actualizar la BIOS, que no creo que sea el caso de la mayoría de usuarios, pero por suerte yo en casa contaba tanto con el Athlon 3000G como con el Ryzen 4600G. Entonces instalaremos el Athlon para poder descargar la BIOS, que no está en ninguna página web oficial pero se encuentra de forma muy sencilla. Necesitaremos concretamente la versión 3.60S. La descargaremos y descomprimiremos en un pendrive. Ahora vamos a la BIOS y desde allí tendremos una opción para flashear desde el USB. Una vez hecho, ahora sí podemos instalarle el nuevo procesador. Y esta vez el procesador ya es más calentito, por lo que le pondré pasta térmica. Lo que sí que quiero probar es de usarlo con el mismo disipador del Athlon 3000G, porque el del 4600G entra, pero hay que quitarle el plástico de alrededor, y teniendo la posibilidad de no hacerlo quiero probarlo así. Sí, no será el mejor aplique de pasta térmica que hayamos visto, pero servirá. Y ahora con este nuevo procesador más exigente, ahora sí que se escucha el disipador trabajando. Y pensaba que no sería capaz, pero este disipador consigue mantener a raya el 4600G estando las temperaturas alrededor de los 50 grados. Por lo menos en League of Legends. En otros juegos más exigentes la cosa sigue igual, y no es hasta que ponemos el procesador a prueba en cargas sintéticas de Prime 95 que nos damos cuenta que llega a los 94 grados máximos al cabo de 10 minutos. Eso sí, pero con unas medias en torno a los 60 grados. Como digo, jugando nos mantenemos siempre en torno a los 50 y las situaciones donde llegamos a los 94 realmente son poco realistas.
Y como podemos ver, lo que no era posible ahora lo es. Usar un procesador que no es compatible con esta versión de la placa base de una forma totalmente funcional, gracias a una beta de la BIOS. Eso sí, perderemos la compatibilidad con los procesadores de la arquitectura Bristol Ridge, pero no creo que sea demasiado importante. Es interesante ver el cambio del Athlon 3000G al Ryzen 4600G, o mejor dicho, el cambio de Vega 3 a Vega 7, donde podemos ver lo que nos puede ofrecer este equipo, teniendo el Vega 7 como referente de APU de alta gama y el Vega 3 como punto de partida. Básicamente el rendimiento de estas APU no es la mejor experiencia, pero oye, sin tener tarjeta gráfica y con un coste muy reducido te permiten jugar, y diría que incluso donde más destacan es jugando en 720p. En esta resolución el Vega 7 obtiene unos frame rates muy jugables y el Vega 3 una experiencia algo más justa, donde en los juegos más exigentes apenas podremos jugar porque obtenemos números demasiado bajos. Pero creo que para lo que pueden venir muy bien estas APUs son para esports y juegos más ligeros. Yo lo veo como una máquina perfecta para jugar al LoL, Valorant, Overwatch y este tipo de títulos más ligeros. Y como he dicho, al comprar esta versión y saber que se puede actualizar para tener igualmente Vega 7, nos ha salido por un precio muy económico. Si hacemos los cálculos, al costarnos este equipo de ASRock 100 euros, como en él vienen la fuente de alimentación, la caja y la placa base, es como si cada componente nos hubiera costado 33 euros, que realmente es un muy buen precio. Añadiendo el procesador, memoria RAM y el NVMe, tenemos un coste total de 296 euros, que es un precio bastante reducido teniendo en cuenta que en muchas tiendas nos venden ordenadores gaming con estas características por más de 400 euros. Aún así, tengo que decir que teniendo en el mercado opciones como el short que hice, donde podemos montar un PC que probablemente tenga 4 veces más rendimiento y que encima sea algo más económico, pierde bastante el sentido optar por esta opción. Pero como siempre, querer un PC gamer mini tiene sus pros y sus contras, o quizá haya alguien que no se fíe de comprar componentes en AliExpress y este sea el PC gamer más barato que pueden montar. ¿A vosotros os gustan este tipo de mini PCs o creéis que ya se hacen demasiados sacrificios al no tener gráficos dedicados? Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.